Seguimos con más de noticias. Globovisión Salud. Hoy vamos a hablar sobre el paciente oncológico. Vamos a hablar sobre las metástasis. Hoy nos acompaña la doctora Francesca Almonte, médico oncólogo. Un gusto recibirla. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, Daniela. Vamos a hablar un poco de la metástasis. Sabemos que el diagnóstico oportuno del cáncer siempre es necesario para tener una mejor sobrevida del paciente y crear conciencia, porque muchas veces no podemos hablar de prevención como tal. En algunos casos sí podemos hacerlo porque hay factores de riesgo modificables, pero en otros casos no. ¿Qué tan importante es realizarnos realmente los estudios cada vez que nos toque o cuando llegamos a ciertas edades? Sí, fíjate, la importancia de estos estudios radica en que existen técnicas para poder diagnosticar lesiones antes de que sean malignas. O sea, una lesión antes de que se transforme en cáncer. Esto se llama pesquisa. No de todos los tumores se puede hacer pesquisa. ¿Por qué se hace tanto énfasis en la pesquisa? Porque mientras más pequeño se puede diagnosticar un tumor o incluso antes de que se forme, mayor es la probabilidad de cura de un paciente. Tumores muy pequeños de mama tienen una sobrevida de hasta 95 a 99%. Esto quiere decir que de 100 mujeres, 95 se curarán. ¿Cuáles son esos tumores de los cuales existe pesquisa? Cáncer de mama. Por eso es que hacemos tanto énfasis en la mamografía y el eco mamario. Tócate no es suficiente. Hacerte la mamografía y dejarla en tu casa no es suficiente. Es llevarla al médico y hacerla seriada. Una mamografía seriada es capaz de diagnosticar lesiones de hasta menos de 0,8 centímetros. Cuando ya una mujer en su casa se logra palpar una lesión, ya esa lesión tiene 3 centímetros. Cuando va al médico y logra palpar el médico esa lesión, ya esa lesión tiene 1,5, 1 centímetro. Pero una mamografía hasta menos de 0,8 centímetros. Y la mamografía no sustituye al eco mamario, son complementarios. ¿Qué otro tumor tiene pesquisa? El cáncer de cuello uterino. Por eso que hacemos tanto énfasis en la citología de cuello uterino mínimo anual dependiendo del resultado anterior. Tengo pacientes que llegan a la consulta y me dicen, claro que me hice la citología y ¿qué salió? Bueno, no la fui a buscar porque si no me llamaron, entonces era porque no había nada malo, tenía que ir a buscarla. Claro, porque dependiendo de ese resultado es cuándo será la próxima citología de cuello uterino. ¿De qué también hay tumores pesquisa? Cáncer de colon, mayores de 50 años. Varones o hembras, sin síntomas, porque con los síntomas obviamente sí, pero sin síntomas deben realizarse una endoscopia digestiva inferior, es capaz de diagnosticar lesiones premalignas antes de que se transformen en cáncer de colon. Al igual que los pacientes con hábito tabáquico acentuado, deben realizarse una tomografía de tórax de alta resolución para poder evaluar bien todo lo que es el parénquima, la estructura pulmonar. Esta tomografía no es igual que una radiografía, porque tengo muchos pacientes que me dicen, pero yo me venía haciendo radiografías de tórax, doctor, y todas estaban bien, porque no es lo mismo. De hecho, si se percatan, cuando una persona va a hacerse una radiografía, tarda apenas unos segundos. Una tomografía tarda unos cuantos minutos. Esos minutos se traducen en muchas fotografías que se les está tomando el pulmón. ¿Y de qué otro tumor hay pesquisa? Cáncer de próstata. Ir al urólogo no te disminuye la hombría, te da vida. El antígeno prostático tampoco se queda en la casa guardado. El antígeno prostático tampoco es, aquí dice hasta 4, está bien, tengo 2, el próximo año tengo 3, el próximo año tengo 4, ahora sí voy a ir al urólogo. No, es tacto rectal más antígeno prostático. O sea, deben acudir al urólogo. De esos tumores es lo que hasta ahora hay pesquisa. Bueno, vamos viendo las pesquisas necesarias. Bien nos los explica con cáncer de mama, cuando pensábamos que con tocar era suficiente nuestras mamas. Sí, debemos hacernos el autoexamen porque es necesario conocer nuestro cuerpo y saber si existe algún cambio. Pero existen edades específicas en donde si no tenemos antecedentes familiares o factores de riesgo, debemos realizarnos estos estudios. Vamos a hablar entonces, ahora ya que nos ha recordado cuáles sí tienen pesquisa, ¿a qué edades se realiza la pesquisa? Comencemos con las mujeres ya que comenzamos en estos ítems. A partir de los 35 años, una mujer se puede hacer un ultrasonido mamario. A partir de los 40 años, una mamografía. A partir de los 40, el hombre debería ir al urólogo y a partir de los 50, al gastroenterólogo. Siempre y cuando no tengan factores. Vamos a ver esos factores de riesgo. Vamos a verlo porque de repente hay personas que no saben que estos son factores de riesgo y sí están dentro de la lista. Sí. Fíjate una cosa, a mí me llega mucho a la consulta el paciente y me dice, pero yo no entiendo por qué tengo esta patología si en mi familia no hay nadie. Yo le digo, es que eso es lo común. Lo común es que no haya nadie. Me dicen, pero es que yo escuché que el cáncer es genético. Claro, es genético porque se daña el código genético, que es lo que tiene toda nuestra información. Pero una cosa es genético
y otra cosa es hereditario. Solamente 10% de los tumores son hereditarios. Es decir, de 100 personas que consultan que tienen diagnóstico de cáncer, solo 10 tienen un componente hereditario. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque a veces los pacientes me dicen, pero claro que sí, doctora, porque fíjese que mi mamá tuvo cáncer de cuello uterino, mi hermana tuvo cáncer de cuello uterino, mi tío tuvo cáncer de pulmón. Epa, ya va. Y si esos tumores estaban relacionados era con una infección por virus de papiloma humano y un hábito tabáquico acentuado, ahí no hay un componente hereditario. En la familia hay varios tumores, es verdad, pero no están desarrollados por una herencia. Entonces, ¿cuáles serían esas pacientes que de repente tendrían que ir a control antes? Pacientes que tengan familiares de primer orden con cáncer de mama, con cáncer de ovario, con cáncer de páncreas, con cáncer de próstata. ¿Qué es familiar de primer orden? Mamá, papá, hermanos o hijos. Cuando hablamos de este primer orden, nos habla incluso de un hábito que está muy marcado en parte de la población del mundo, que es el hábito tabáquico. Y siempre lo hablo, porque a veces piensan que el hábito tabáquico solamente va a afectar a los pulmones en dado caso, pero esto afecta desde incluso cánceres orales, en la parte de la boca y todo nuestro organismo. Cuando vemos incluso el cáncer de vejiga, que también está relacionado al hábito tabáquico, vemos por qué es tan importante erradicar completamente este tipo de prácticas, ¿no? Fíjate, ¿qué es el cáncer? Vamos a explicar un poquitico antes. El cáncer es que una célula, todos los días en nuestro cuerpo se multiplican células, empezando porque somos una cantidad inmensa de células, inmensa, millones de células. Todos los días en nuestro cuerpo se multiplican células. Y se multiplican con errores. Porque si tú vas a cocinar 1000 arepas, una se te va a quemar en algún momento. Por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? El organismo es muy sabio y dice, cuando una célula madre se multiplica en una célula hija y esa célula hija no es una copia fiel y exacta de ella, le dice autodestrúyete. Y esa célula se autodestruye, que en medicina ese término tiene el nombre de apoptosis. O si no, le dice al sistema inmunológico, por favor, para que destruyas esta célula, que no es una copia fiel y exacta mía, que vino con un error. Lamentablemente en el cáncer esos mecanismos están errados y esa célula que tiene un error es capaz de sobrevivir. Y al ser capaz de sobrevivir se multiplica en otras células que tienen un error y a su vez se multiplica en otras células que tienen un error y así muchas células se multiplican y esto es lo que forma una pelota, bola o tumor, que es lo que hace que el paciente acuda al médico. ¿Qué pasa con el hábito tabáquico? ¿Qué pasa con el alcohol? ¿Qué pasa con el sedentarismo? ¿Qué pasa con la alteración de los ritmos circadianos y no dormir bien y el cortisol alto? ¿Qué pasa con los procesos proinflamatorios? Quedan un microambiente para que esa célula que se multiplicó con ese error sea capaz de subsistir, de sobrevivir. Y eso es lo que exactamente condiciona y ayuda a la formación de cáncer. Y el hábito tabáquico está relacionado con muchísimos tipos de cáncer. No es que ay, pero yo nunca fumé y me dio cáncer, o yo fumé toda la vida y no me dio cáncer. No es netamente eso, es toda una suma de factores. Claro, y además el fumador pasivo también puede tener riesgo, esto lo vamos a ver en la próxima parte. Vamos a irnos a una pausa. Aquí en Noticias Globovisión Salud estamos hablando sobre los pacientes oncológicos, incluso vamos a hablar de la metástasis tan temida en la próxima parte. Nos seguirá acompañando Francesca Almonte, quien es médico oncólogo. Ustedes recuerden las redes sociales, @salud_gb, @DanielaJSalas. Volvemos.